Tercera de Juan. Para acá está. Tercera de Juan, versículo 9 del primer capítulo, el único que tiene. Dice así la palabra: yo he escrito, a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Bueno, vemos acá que aparece un personaje nuevo, en este sentido Juan, y este es el caso de Diótrefes, y vemos cómo él, como dice acá, le gusta tener el primer lugar entre la iglesia. Vemos acá la palabra, y ese primer lugar implica el querer gobernar todo, ¿no? El querer mandar. Entonces vemos que a los Diótrefes, como dice acá la palabra, le gusta tener el control de todo y de todos. Entonces vemos que ellos aman el mandar, pero no el ser mandados. Y estos espíritus son los que tenemos que discernir en nosotros por lo que sentimos, ¿no? Que muchas veces no accionamos así, pero sí lo sentimos, porque como Diótrefes vemos que quería tener el control de todo, así también nosotros queremos llevar una vida relajada y queremos tener el control de todo y de todas las cosas y de todas las personas, de todas las situaciones. En sí no nos gusta que nos contradigan. Entonces, en este sentido, Diótrefes dice que le gusta tener el primer lugar y no nos recibe. Y esta cuestión lo tenemos que llevar cuando dicen no nos recibe, porque no estaba en acuerdo con el mensaje que llevaba Juan. Y el mensaje que llevaba Juan, ¿cuál era? El que Jesucristo era el Salvador. Y en este sentido vemos que hay un choque en sí de entendimiento. Pero dice, el cual le gusta tener el primer lugar en la iglesia. Y dice, no nos recibe. Y dice en el 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, hablaba contra Juan. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Los hermanos, recordemos que son los mensajeros que llevaban, los maestros que llevaban la palabra, confirmando que Jesucristo es el Salvador, confirmando la obra que hizo en la cruz del Calvario. Entonces no recibe a los mensajeros, a los ángeles, como veníamos leyendo, que serían los mensajeros que llevaban la palabra de Dios, confirmando que el Cristo ya se había manifestado. Y a los que quieren recibirle, dice, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. A quien quiere recibirlos, se los prohíbe. En sí vemos que tenía un espíritu muy fuerte, un espíritu de contienda, un espíritu de pelea, un espíritu de autoridad, pero muy fuerte, ¿no? Porque vemos que acá prácticamente gobernaba a muchos de la iglesia, y como dice, a los que quieren recibirlo se los prohíbe. Vemos cómo tenía esa autoridad carnal, ¿no? Y los expulsa de la iglesia. Entonces, si yo entendía acá que primeramente dice, él dice que tenía palabras malignas, dice, hablaba palabras malignas contra nosotros. Vemos. Entonces yo entendía acá que los Diótrefes, vemos cuando se manifiesta este espíritu, acomoda el discurso a su conveniencia, murmurando contra otro hermano, contra otro instrumento, ¿para qué? Para ganar seguidores, lo que, digamos, y los que tienen las mismas formas son los que lo van a seguir. En este caso, el espíritu ese de Diótrefes. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a meditar un poquito, ¿no? Si está ese espíritu de Diótrefes, que no resistimos que nadie se nos oponga, que nadie nos diga lo contrario, que nadie piense lo contrario,
que nadie opine lo contrario, que nadie accione lo contrario, o que nadie contradiga, por ejemplo, lo que decimos, la prédica. Entonces esos espíritus están, y vemos que tenía seguidores. Los que estaban en la iglesia seguían. En cambio, los que se oponían a Diótrefe, los que no estaban de acuerdo con Diótrefe, o los que recibían o se atrevían a recibir a los hermanos, tienen el mismo espíritu Diótrefe que Abimelech. Abimelech tenía varones ociosos, dice, que lo seguían, ¿no? Para gobernar, para tomar un control, un gobierno. Y vemos que él lo logró por cierto tiempo. Y vemos que, como dice acá la palabra, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, o sea, no recibe a los mensajeros. Entonces dice, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. En sí, llevamos esta palabra. ¿Dónde se lo recibía? Como hablé en el mensaje anterior. A los hermanos. Sí, o sea, eran judíos entre sí, o sea, se recibían entre los que llevaban el mensaje de Jesucristo. Entonces vemos que acá Diótrefe dice, a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Vemos, se los prohíbe. Entonces vemos que pasa a ser una obligación lo que manda Diótrefe y no una decisión de uno. Cuando vemos acá en la palabra que en el Viejo Testamento dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida. Entonces, es una decisión de uno, vemos. Uno tiene que escoger. Ahora, vemos que acá simplemente se hacía lo que Diótrefe decía, y el que no estaba de acuerdo estaba afuera de la congregación. Y dice, acá la palabra, y a los que quieren recibirlos los expulsa de la iglesia. Y sacaba otro entendimiento con respecto a esto, con que los expulsa de la iglesia. Si no haces lo que te mandan, o lo que dicen los Diótrefes, empiezan a aislarte, Diótrefe y los seguidores. Y ahí empieza ese, digamos, en ese aislamiento la expulsión de la iglesia. ¿Por qué? Porque estas personas, o sea, estos Diótrefes o estos seguidores o estos espíritus, empiezan a jugar con la paciencia de uno. Entonces, al final uno, cuando se siente incómodo, termina atormentado en esa clase de reuniones, de iglesias, podemos decir, yo sacaba el entendimiento y de acá notamos que esta clase de iglesia es un círculo aislado, como una cofradía, en que todo el que piensa diferente es visto como un carnal o un enemigo. Vemos, y ahí es cuando empieza uno a indagar por la palabra y a decir en qué forma está Diótrefe en mí, porque uno lo tiene, digamos, lo tienen que meditar. Y si te trae enojo simplemente en esto, porque yo no digo que uno hace todo esto, pero simplemente si te trae enojo alguien que piensa diferente, o empezás a murmurar porque piensa diferente, entonces ahí ya está el espíritu de Diótrefe. Y vemos que dice al final, amado, no imite lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, no imite lo malo, o sea que está diciendo no imites la conducta de los Diótrefes. Entonces, en este sentido, vamos otra vez que esta conducta, hermano, está en todos nosotros en una medida, ¿no? Yo creo que en un momento nos hemos enojado porque nos contradicen por lo que decimos, escuchamos murmuración, entonces ya está el espíritu de Diótrefes en nosotros. Entonces, amamos el gobernar, amamos tener el control de los hermanos, de la iglesia, de todo, en sí, que nadie se levante a contradecir. Entonces, ese espíritu, hermano, muchas veces es el de Diótrefe en que está en cada uno de nosotros. Un pedacito debe haber, un pedacito, porque esto se tiene que cumplir en la palabra en nosotros. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Como, en el sentido de que ese espíritu controlador, como decían en algunos mensajes, pero de autoridad carnal, digamos,
le gusta mandonear, le gusta tener el control de todas las cosas, no le gusta ser mandado, no le gusta la contradicción. Entonces vemos que es un espíritu de autoridad carnal muy fuerte. Justo se me fue la revelación de lo que quería decir. Bueno, la cuestión es que uno tiene que meditar cómo está en uno y cómo al todo el que es diferente lo aísla, no lo tiene en cuenta, o lo tiene como carnal, como enemigo. En sí, digamos que es un espíritu que puede estar en cada uno de nosotros y que lo tenemos que descubrir. Yo creo que una parte de mí lo descubro, porque no me gusta que me contradigan, no me gusta que me discutan, no me gusta que en la predicación, digamos, digan otra cosa, digamos en el sentido que viene otro mensaje y otro dice otra cosa diferente, un poquito diferente, y bueno, trato de juzgarme también para humillarme, porque puedo entender también que yo puedo estar equivocado, y puedo entender también que a veces como Satanás tuerce la mente, vos le tomás para el otro lado o tomás con mala intención el mensaje cuando no es así. Entonces le tenemos que encontrar el sentido en toda clase de mensaje para poder despojarnos de este espíritu de Diótrefes, de mandamás, de querer ser jefe, de amar los primeros lugares, como dicen. Bueno, ya se me fue la revelación de lo que quería decir, pero no importa, avancemos. En Mateo 23:5. Mateo 23:5 dice acá la palabra, con respecto a los Diótrefes, que serían fariseos, vamos a decir, religiosos, vamos a decirlo en ese sentido. Dice así la palabra: antes hacen todas estas cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden sus flecos y los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. Aman, dice, los primeros asientos, los lugares de privilegios en las cenas, dice. Los primeros lugares. Entonces Diótrefes en sí acá le gustaba mandar. Eso habla del primer lugar, pero acá también le gusta estar en los lugares donde están los distinguidos. Entonces en ese sentido, cuando amamos el querer ser reconocido por el hombre, el querer ser respetado por el hombre, pero a ver, de la manera mala, ¿no? Cuando amamos eso, en lugar de pedir perdón para que no nos agarre ese orgullo, porque esto está hablando del orgullo en sí, de querer demostrar que sos alguien. Y dice en el 23:7, y las salutaciones en las plazas, dice, que los hombres lo llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Vemos, eso es lo que aman, ¿no? Y nosotros, como decimos, ¿somos amantes de los títulos? Sí. Somos amantes de los títulos, en el sentido, a ver, si estás en la iglesia, te gusta que te llamen siervo, pastor, apóstol, evangelista, lo que sea, te gusta ser reconocido, pero si estás en, digamos, en otro círculo de la vida, también amamos eso, es parte de nuestra naturaleza, pero acá vemos por lo que es el camino de Dios, dice, aman que lo llamen maestro, maestro, como diciendo, el maestro, el guía, la máxima autoridad. Entonces, vemos acá, como dice en el 23:8, pero nosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y eso tiene que ver con la humildad, como hablaba el otro día. Hermano, simplemente hermano, colaborador, simplemente en eso. Vemos que el otro es título, pero no está mal el título. A lo que quiero decir el orgullo que le agarra a uno, y dice, aman los primeros asientos, los primeros lugares. Y en este sentido, cuando amamos o tenemos el orgullo por los primeros lugares, por el reconocimiento del hombre, por el reconocimiento de lo que somos, ahí está ya uno equivocado, ¿no? Y en este sentido vemos que Jesús esto es lo que critica, el amor o el orgullo por la autoridad que te pueda dar el Señor. Nosotros no somos nadie, como dijo Pablo. Y si somos algo, somos por Dios. Porque Dios nos dio la autoridad, porque Dios nos dio el conocimiento. Entonces, no somos más que nadie, somos hermanos entre todos. Uno tal vez tenga más conocimiento o lo esté usando porque tiene mayor tiempo en el camino, pero sí, en ese sentido, no te puede agarrar orgullo o no te tendría que agarrar orgullo, sino que te tenés que humillar para que tengas esa humildad. Ahora, vemos acá la palabra en Mateo 20:20. Mateo 20:20, vemos acá lo que pidió la madre
de los hijos de Zebedeo, como dice acá la palabra. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, ante Jesús. Él le dijo: ¿qué queréis? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vemos acá, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le respondió: no sabéis qué pedís, porque dice: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, de tomar la cruz. ¿Y el bautismo? ¿Cuál es el bautismo de Jesús? El bautismo de su muerte, dice. Ellos dijeron: podemos. Él le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Bueno, esto lo dejamos más acá. Pero vamos al 26, cuando dice: mas entre vosotros no será así, dice. Bueno, voy a leer del 25. Entonces Jesús, llamándolo, le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, o poder, o dominio. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vemos acá la palabra. Entonces, en ese sentido, vemos que la grandeza, la exaltación se muestra por el servicio, por el servir a Dios. Dice acá la palabra: el que quiera hacerse grande será vuestro esclavo, vuestro servidor. Y vemos que le dice en el versículo anterior: los gobernantes se enseñorean, dice, toman dominio, toman poder sobre otro que no tiene autoridad, y los grandes ejercen potestad sobre ella. Entonces vemos que muchas veces nosotros pedimos, pero no sabemos qué estamos pidiendo. Vemos que amamos los primeros lugares, porque ¿qué querían? Los lugares de honor. Que uno se sienta a la izquierda y otro a la derecha por los dos hijos. A la izquierda tuya y otro a la derecha. Entonces, eso está mostrando acá que quiere ser o que ama ese reconocimiento. Vemos que los otros que escucharon a su vez el pedido de la madre, dice que se enojaron. Vemos que todos queremos estar, pero vemos, para esto hay que humillarse. Si uno quiere tener ese lugar de privilegio, se tiene que humillar y no tomarlo por la fuerza, o como lo hizo en este caso Diótrefes. Vemos que muchas veces tenemos esa autoridad carnal y queremos dominar por la fuerza. Y como dice, parlotean contra nosotros con palabras malignas. Entonces, a ver, si yo me quiero exaltar y yo soy malo y tengo esa autoridad carnal, ¿qué voy a hacer contra otro hermano que tal vez, digamos, entre comillas, es mi competencia o puede exceder el mismo lugar? ¿Qué voy a hacer? Voy a hablar, voy a murmurar, voy a tomar asiento contra mi hermano, como dice en Salmos 50, 16, y voy a murmurar. Entonces ahí está la murmuración, la crítica, el busco el reconocimiento, el busco seguidores, el que me sigan. Entonces de ahí nacen los diótrefes, que van a pisar cabeza, no importa a quién, con tal de obtener lo que quieren. Y entonces en ese sentido vemos que este espíritu lo condena el Señor, como lo dice acá en Juan. Y dice en Santiago 2:1 al 4. Santiago 2:1 al 4. Dice así la palabra: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo, esto vamos a dejar pasar por largo. Vamos a Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. ¿Qué nos dice acá? Acá va a hablar un poquito más claro todavía sobre el señorío, la autoridad humana. Vemos. Y en esto justamente lo que quería explicar. Por ejemplo, cuando uno tiene esa autoridad carnal, somete a todo, pero por obligación, y la gente no está feliz en sí. No está en libertad, sino que simplemente por temor se somete. Y no es la cuestión así de someterse por temor, sino que tiene que haber humillación de la otra parte. Y yo no puedo someter a nadie por temor, o no puedo obligar a nadie. Puedo sugerir tal vez, pero no me puedo enojar, o no me tendría que enojar. Porque lo que yo pretendo es la liberación del hermano. Como dice, Pablo plantó, Apolo regó, y el crecimiento lo da Dios, depende de Dios.
ya no de mí. Entonces, ¿por qué me tengo que enojar? Entonces, ¿por qué tengo que actuar contra el hermano? Como dice, los expulsa de la iglesia a los que quieren recibirlo. Entonces vemos acá la palabra que no tolera ninguna diferencia. Entonces es un sometimiento, es estar esclavo al sistema o a la manera de una congregación, de un cabeza como Diótrefes, y vemos que las personas muchas veces no se sienten cómodas y no pueden tomar las propias decisiones. Y yo me ponía a pensar, ¿no?, que en sí, hermano, en sí, cada uno tomamos distintos destinos en la vida, distintos caminos, en el sentido que el Señor nos va a usar de manera diferente, ¿no? De manera diferente. Entonces, cada uno va tomando la decisión en sí, y vemos que para uno el poder de Dios es valedero de una manera, para otro de otra manera, y actúa en diferentes formas, pero cada uno va a tomar un camino diferente en sí, para que nos use el Señor. Ahora en la iglesia, lógicamente, hay un mensaje, hay una forma, pero después cada uno va a vivir su propia experiencia. Cada uno va a vivir su propia vida. Y en ese sentido, se tiene que agarrar de la palabra de Dios para aplicar en su vida y para que pueda tener victoria sobre las trabas que se le presentan. Entonces, en ese sentido, no todos tenemos, digamos, el mismo molde de nuestra vida, porque vamos a tomar distintos caminos, y uno conoce la problemática, digamos, de su familia, el problema que tiene. Entonces, yo simplemente puedo dar un modelo de la palabra. Ahora a vos te toca discernir cómo lo puedes aplicar en tu vida. Entonces yo ya no puedo cuestionar ahí, porque yo, por ejemplo, el día de mañana que esta chica no esté, Noelia, o cualquiera de ustedes no esté, y yo puedo sugerir por la palabra, pero mucho más al fondo yo no conozco. Al fondo yo no conozco en sí qué cuestiones hay de manejo, qué problemas hay en el matrimonio, con los hijos. Puedo sugerir lo que veo, pero muchas veces mi vista puede ser engañosa, porque yo lo estoy mirando de afuera. Y uno que lo mira de adentro sabe bien los problemas que está viviendo. Entonces ahí tiene que tener el discernimiento de la dirección de parte de Dios. ¿Para qué? Para aplicar en su vida. Uno puede dar un formato, pero no todo formato es aplicable, digamos, dice la palabra del Señor. Toda la palabra es útil para instruir, para redarguir y para, Bueno, la cuestión es que, sacando de esta palabra, hay veces que el mensaje nuestro, lo que estamos dando, tal vez no sea para tu problema y tal vez no sea interesante en ese momento, ¿no? Pero es porque no te ha tocado. Es como yo digo, una enfermedad. Tal vez nosotros tenemos antídotos, remedios en el botiquín, pero vos vas a sacar lo que es para el dolor de cabeza cuando te duele la cabeza. Ahora, cuando tenés otra clase de enfermedad, lleva otro antídoto. Cuando tenés un cortecito, vos lo, digamos, limpiás con Pervinox, ¿no? Entonces, cada cosa es diferente y se aplica diferente, pero la cuestión es que la que tenés que tener toda la palabra, porque alguno me dirá, bueno, a mí este espíritu de Diótrefes no me interesa. El mensaje tal vez que estás predicando hoy no aplica para mí, no aplica para mi necesidad, tal vez no aplique, pero va a llegar el momento que lo vas a necesitar. Entonces en el botiquín tenés que tener toda la palabra. En ese sentido estamos tocando este espíritu de Diótrefes también, porque muchos digan, bueno, yo no mando, yo solamente escucho. Pero está hablando el señorío, porque en un momento nos va a tocar a nosotros. Y ese espíritu se va a manifestar. Y ese espíritu no solamente está en la iglesia, está con la familia. ¿Por qué? Porque yo digo, hoy venía hablando con un muchacho también que se separó. En el tren me empezó a hablar, no sé cómo, y bueno, yo lo escuché en una estación tal vez. Pero dijo, no, me separé, me amenazó, me dijo que me iba a denunciar y me sacó toda la casa, todo. Se quedó con todo. Dice, y le di, bueno. Dice, lo que pasa, las mujeres hoy vienen con eso que quieren dominar todo. Y yo lo escuchaba y me decía, yo no soy machista, mirá que yo no soy machista, pero quieren dominar todo. Y bueno, en ese sentido hay un espíritu de Diótrefes, si no de un lado, desde otro, ¿no? Que quiere dominar y que no, digamos, resiste a una oposición. Yo creo que, al menos yo entiendo, ¿no?, en el matrimonio,
y esta es verdad a media, digamos, que tenemos que ser 50 y 50. Ahora vemos si el marido es un cachivache, y más vale que no le vas a ceder, entonces estaría 70-30 la mujer a favor. Y si viceversa también. Entonces tenemos que ver, cuando nos humillamos, cuando se humilla uno, cuando se humilla el otro, ceder en el momento. Y reconocer también los errores, porque no siempre tenemos la razón. En ese sentido, ¿no? Ahora, vemos que los diótrefes se meten, digamos, en la familia, se mete también con los hijos. ¿Por qué? ¿Qué dice con respecto a los diótrefes? Dice, no exasperéis a vuestros hijos, como lo toqué la otra vez. El primer eslabón débil de la familia, cuando los padres están nerviosos, son los hijos. Por ahí salta. Discutí con tu señora o discutí con tu marido, y se la toman con los hijos siempre, porque es el más débil, el que no puede decir nada, el que va a cobrar. El que te dice callate, váyanse todos a dormir. Ahora en esta casa, en esta noche no hay cena, váyanse todos a dormir porque me siento mal. Chao. Apaga la luz y todo el mundo a dormir en silencio y amargado. ¿Por qué? Porque está en ese espíritu de diótrefe. Entonces, se hace lo que yo digo y lo que yo mando, si no se pudre todo. Entonces está eso, ¿no? Y eso es lo que uno se tiene que juzgar, entendiendo que hay otra posición, que hay otro entendimiento y que tal vez yo pueda estar equivocado. Y si no estoy equivocado, también tengo que orar, como dice acá la palabra, en 1 de Pedro 5.2. 1 de Pedro 5.2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, dice acá la palabra. Y en el 5.3 dice, no teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, sino de buena gana, dice. No por obligación, dice acá la palabra. No teniendo señorío. Entonces ese es el señorío de diótrefe, el querer mandar. Entonces en este sentido vemos, dice, a los que están a vuestro cuidado. Entonces, si estamos trabajando en la obra de Dios, ¿quién está al cuidado nuestro? Los hermanos, los que son más nuevos, en sí, los que congregan, pero en sí también nuestra familia. Entonces, a los que están a vuestro cuidado, dice, no como teniendo señorío. Entonces, cada uno piensa diferente, cada uno tiene una manera diferente. Y entonces, digo, si uno no puede hablar con libertad las cosas que siente, bueno, primeramente la abundancia de la boca habla el corazón, como dice la palabra, pero entendiendo también que dice la palabra, vuestra palabra sea sazonada con sal. Entonces, ¿qué deberíamos hablar? Lo edificante. Pero como no somos todos espirituales, muchas veces hablamos cosas carnales, cosas que no corresponden tal vez a nuestro vocabulario cristiano, pero dice acá, no como teniendo señorío. Yo no me puedo poner en el cuerpo de otro diciendo, vos tenés que hablar esto, vos tenés que hablar, si no te callás, porque si no andan como mudos, andan como mudos, como zombies, y no pueden hablar con libertad, no pueden decir lo que sienten. Y ahí te das cuenta de una persona que está siendo manejada, pero no por su voluntad, que está, digamos, sometiéndose a la voluntad de otro, queriendo agradar a otro, y claramente no le agradas, digamos, ¿cómo puedo decir? No se siente cómodo en el lugar. A eso es lo que voy. Entonces, ¿por qué no se tendría que sentir cómodo una persona? Siempre se tiene que sentir cómodo. Entonces, a ver, vos tampoco vas a hablar todo lo que le agrada a la otra persona. En alguna parte tal vez no van a estar de acuerdo. Pero vemos que cuando no hay la libertad, cuando no hay la comodidad, y yo una vez di un ejemplo sobre los chicos que son maltratados, los chicos que son sometidos, cuando son criaturas, cuando le pregunte a alguien ajeno a la familia una cosita, primeramente esos chicos sometidos, antes de responder, miran a sus padres. Y eso quiere decir que ya no tienen dominio de su vida. O sea, dominio en el sentido de libertad para hablar, para ser espontáneo. Entonces son sometidos, no son felices. O sea, hacen para agradarle al padre y a la madre. Tal vez, yo digo, tampoco le debemos permitir todo, pero tampoco es, como dice, ese exasperar todo el tiempo. ¿Cuántas veces te dije que no? ¿Cuántas veces? Y así todo el tiempo amargándole la vida. Entonces esos diótrefes
están. Entonces vemos que cuando más coartamos la libertad es cuando más queremos hacer, creemos que nosotros lo vamos a cambiar. Y vuelvo a repetir ese versículo. Pablo plantó, Apolo regó, somos simples mensajeros. Pero el crecimiento o el entendimiento lo da Dios. Yo no le puedo hacer entender a otra persona, yo simplemente soy mensajero de la palabra. Ahora, si otro actúa de diferente manera o habla diferentes cosas, a ver, o tiene menos búsqueda que yo, ¿por qué yo me debería enojar? Si el Señor está tratando con vos y vos vas un paso adelante como Pedro miró para atrás y el hermano que venía atrás era Juan. ¿Y qué de este? ¿Y qué a ti? ¿Qué te importa la vida de él? Sígueme tú. Yo te estoy hablando y estoy tratando con vos ahora. Tu hermano no debería incumbirte para mirar la vida de él. Simplemente vos aconsejás, simplemente vos vas un paso para adelante, que siga tu camino, como dice, ser imitador de Cristo, dice, ser imitador de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. Entonces, simplemente es eso, nosotros somos un modelo. Pero yo no puedo, qué sé yo. Los chicos, ustedes saben que los chicos traen juegos del mundo. A ver, están jugando a la escondida, ¿no? Y por decir algo, una pavada tal vez, no sé, un mejor ejemplo no se me ocurre. Pero, a ver, eso se juega en el mundo, no puedes jugar a la escondida. Mejor jugamos a los reyes de Macedonia versus los reyes de Judá. Qué sé yo, no sé, por algo decirte. Entonces, estamos todos llevándolo todo el tiempo, sometiendo. Y, a ver, primeramente tiene que tener un entendimiento. O bueno, esto tal vez va a traer un poco de contradicción o algo que estemos en desacuerdo en el mensaje. Pero yo lo que estoy hablando en sí es del señorío. De querer crear un mundo ideal, como si fuera que yo lo voy a arreglar con mis reprimendas, con mis enojos, con mi señorío. No, vos tenés que orar a Dios, vos tenés que dar el mensaje y después la persona lo tiene en su decisión. A eso es lo que voy. Y si no toma la decisión que yo quisiera, tampoco, ¿por qué me tengo que enojar? ¿Por qué lo tengo que ignorar? ¿Por qué no le debería hablar? Y la otra vez, ¿sabe quién me encontré? En el tren. Me lo encuentro al hermano Alejandro. Lo saludé. Y bueno, a ver, hizo lo que hizo. ¿Le voy a dejar de hablar? ¿Lo voy a dejar de abrazar? ¿Me voy a dejar de dirigir? Porque actúa mal. Eso. Yo en ese momento, ¿qué puedo hacer? Yo tengo que actuar como un cristiano, simplemente como hijo de Dios, simplemente ocuparme de mi lugar y nada más. Después, él tiene su relación con Dios. Él, si hace algo mal, el que le va a pagar es Dios. Yo simplemente tengo que dar el mensaje y comportarme, como dice, como un cristiano. No paguéis mal por mal, dice la palabra, ¿no? Ahora me dice en Primera de Reyes 12:1. Primera de Reyes 12:1. Vemos porque sí, siempre que hay diferentes formas de entendimiento, porque hay diferentes formas de crecimiento. Pero si vos me hablas de un crecimiento tal, tampoco te puedes enojar, porque si vos tenés crecimiento, debes entender que los hermanos tienen otro entendimiento, otro estado espiritual, y hay carnales y espirituales. Ahora, si vos te enojás, ese entendimiento simplemente queda en un conocimiento teórico, pero en la práctica no lo vivís, porque te trae enojo, te trae ese espíritu de diótrefe de querer gobernar todo. Entonces me parece que no es muy bueno de ese sentido juzgar, ¿no? Dice acá la palabra en Primera de Reyes 12:1. Roboam fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey, y aconteció que cuando oyó lo de Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, o sea Salomón,
mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Bueno, la cuestión es que contesta 12:10, vamos a ir ahí y bueno, de acá sacamos la enseñanza. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: hablarás así a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor de los dedos mío es más grueso que los lomos de mis padres. Ahora pues, mi padre os cargó pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, dice, mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. Vemos acá la palabra, como este rey, vemos que el pueblo fue para servirle, pero él tomó el consejo de los jóvenes, y en sí vemos acá la palabra, que fue muy duro. Lo que estaba respondiendo, si mi padre, dice, el menor de mis dedos, dice, es más grueso que el lomo de mis padres. Mis padres los castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones. O sea, quiso ser más rígido todavía. Y en este sentido, habla del espíritu que quiere servir, pero, o sea, que quiere tener a todos sometidos. En sí vemos que este espíritu estaba en este rey, vemos cómo contestó, y vemos que así también muchas veces queremos actuar. O sea, voy a poner un ejemplo. Si mi mamá los obligaba a orar, por decir, ¿no? Está bien lo que se entiende, este ejemplo. Si los obligaba a orar 2 horas, ahora conmigo van a orar 4. Si mi mamá le daba mensaje 2 veces por día, nosotros vamos a dar 4. Si mi mamá, y bueno, si mi mamá a veces le pegaba un cachetazo a alguno, nosotros le vamos a pegar 2. Si mi mamá salía a pelear contra los vecinos, nosotros vamos a pelear contra todo el barrio. Por decir algo, ¿no? A ver. En sí vemos acá la palabra como estos espíritus están, que le pasó a este rey, vemos contestando así, y a nosotros en una medida también. Queremos como ser más duros. No porque mi mamá permitía pecados. Si yo me pongo a predicar y digo, mi mamá permitía pecados, yo no hubiera hecho esto y esto. Yo no hubiera permitido esto y esto. En el tiempo de mi mamá tiraban la comida, yo no hubiera permitido que tiren la comida. En el tiempo de mi mamá entraba mucha gente que no debía haber entrado. Y bueno, y así está ese espíritu en sí que quiere ser más duro todavía, más rígido. Y esto es lo que, digamos, nos deja ejemplo en este lugar y cómo nosotros muchas veces actuamos así contra el pueblo. Entonces, vemos que, yo digo una cosa, ¿no? Porque hay un poquito de enojo en mí con respecto al pasado, personas también que actuaron mal contra este lugar. Y vemos que al menos cuando trataron conmigo, y esto lo hablo yo de mi boca y con mi experiencia, cuando vinieron a pedir ayuda, llegaron hasta el portón, le digo, mira, mi mamá falleció, no tenemos entrada de ningún tipo, el juez nos prohibió tener gente acá, ya no recibimos más gente. Y se tuvieron que ir como vinieron. Pero ¿por qué no le di ni una posibilidad también? Porque a veces hay cierto enojo. Y bueno, esto es el espíritu de Robán que ya se mantiene inflexible ante la necesidad. ¿Por qué? Porque hubo un rencor del pasado. Y con los vecinos también, ¿no? ¿Cuántas veces uno escucha, y no, pero actuó así contra tu mamá o habló así? Entonces, ¿le tenés bronca al vecino? ¿Por qué? Porque le contestó mal a tu madre, porque se metió con la iglesia. Entonces, esos son los espíritus de querer ser inflexible, duro, de no perdonar. Y en este sentido, en Gálatas también nos dice, no, en Filipenses, vamos a Filipenses directamente.
para terminar con esto. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, también os revelará Dios. Vemos acá la palabra, si otra cosa sentís. Y voy a leer diferentes versiones. Hay otra versión que dice, todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Si alguna otra cosa piensan de otro modo, Dios también le hará ver esto. Y vemos que acá, sugiriendo Pablo a los filipenses, él no era como que hacía una dramatización porque otro piensa diferente. Vemos acá la palabra, si otra cosa sentís, a su tiempo lo revelará Dios. Vemos que hay diferente entendimiento, dice, pero tenemos que sentir una cosa en sí, una revelación, un entendimiento de parte de Dios. A eso es lo que tenemos que apuntar, llegar. Pero dice, si otra cosa piensa, a su tiempo le revelará Dios. O sea, no hacía un drama, un problema, o tenía un enojo Pablo contra los filipenses. No, por el contrario, le invita al crecimiento. Y tenemos diferencia en lo que respecta al entendimiento de Dios. Pero vuelvo a recalcar este versículo cuando dice, Pablo plantó, Apolo regó, dice, y el crecimiento viene de Dios, o el entendimiento viene de Dios. Vemos acá la palabra. Tenemos diferencias, tenemos diferentes modos de pensar, pero no tomarnos ese espíritu de Diótrefe, aislar al que tiene otro entendimiento, tratarlo de enemigo, murmurar contra esa persona, tratarlo de carnal, cuando todos tenemos en sí un entendimiento diferente. ¿Qué tengo que decir yo, por ejemplo, por decir? Si yo tengo un entendimiento de algo que me reveló Dios y no le reveló a ninguno de la iglesia, entonces lo voy a tratar como un enemigo, como carnal. ¿Tengo que hacer diferencia? No. Entonces en ese sentido vemos que solamente el Señor le va a abrir la cabeza. Vos solamente sos mensajero, solamente le tenés que dar la palabra, y si no te recibe el mensaje, a ver, ¿te tenés que dar el lujo de enojarte? No. O sea, en sí se puede manifestar, pero nosotros tenemos que juzgarnos y tenemos que pedir perdón para saber que esa persona simplemente está cegado por Satanás, que todavía no tiene entendimiento, todavía no llegó al nivel espiritual para comprender, que a su tiempo le va a revelar el Señor, que todavía es niño y tiene que crecer, después va a ser joven y después va a ser anciano espiritual. Y todos hemos comenzado así. Imagínense, si nuestros padres no hubieran tratado así, nuestros padres espirituales, entonces no hubiera habido un crecimiento de parte nuestra. Entonces vemos que en sí, hermano, uno cuando se manifiesta este espíritu es cuando tienen que empezar a humillarse, porque no es bueno, hermano, tener una iglesia que está sometida por la autoridad de uno, por el miedo, por el temor, por el respeto y no por el amor a Dios. No sentir esa liberación que proviene de Dios. Y en este sentido, cada uno va a cumplir su rol. En el sentido, uno da el mensaje, el otro si recibe, te humilla para su bendición. Si no se humilla, va a estar un tiempo. Si no se humilla, va a tener, digamos, problemas espirituales. Pero el enojo que yo pueda tener, si, como dice la palabra, no es bueno el enojo, y el enojo, ¿en quién se anida? En el corazón del necio. Cuando somos tontos, cuando no discernimos eso, permitimos el enojo, entonces el enojo va creciendo, nos enojamos contra toda la congregación porque a nuestra vista son todos carnales. A nuestra vista solamente, o yo solamente oro, o yo solamente busco a Dios, solamente yo tengo entendimiento, arrepentimiento, a mí me usa, soy el único que sé hablar, soy el único que sé predicar. Entonces no es así, hermano. Cada uno ocupa su lugar en esta vida. Y nosotros solamente tenemos que humillarnos para que este espíritu de Diótrefe, de sometedor, no tome nuestra vida para hacer tropiezo a otro. Y entonces vemos, si hay un espíritu de Diótrefe en otro hermano, también orás por el hermano para que le dé luz, entendimiento a través de la palabra. Porque eso estar oposicionado entre hermanos en la fe, entre instrumentos, y como le dice acá la palabra, vuelvo a decir, si otra cosa sentí, a su tiempo lo revelará Dios.
Pablo no trató a nadie de enemigo, sino todos hermanos en la fe. A ver, y no debería ser diferente acá. Bueno, seguimos mañana, ¿ves?